nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de la Virgen de Fátima, de la aparición, y estamos continuando explicando la vida de estos niños santos, de esos niños que realmente fueron transformados, totalmente cambiados por las apariciones de la Virgen Santísima. Tengo en mi mano el libro del C. Bartas, el padre Bartas, La Virgen de Fátima, séptima edición, editorial Rialp, colección Patmos, que explica la historia de la Virgen de Fátima y la vida de estos niños. Hemos visto cómo Francisco va a morir en la peste española, su hermanita Jacinta también va a seguirlo. Y esta niña había recibido la visita de la Virgen diciendo que iba a morir solita, sin su familia, porque tuvieron que llevarla a Lisboa para ver si podían curarla de la enfermedad grave que tenía. Cuando llegó Jacinta al orfelinato, expresó el deseo de confesarse y su madre la condujo para que lo hiciera a la iglesia vecina, la Basílica del Sagrado Corazón, llamada Iglesia de la Estrella por el nombre del barrio. Al salir Jacinta dijo a su madre: ¡Qué sacerdote tan bueno! ¡Qué sacerdote tan bueno! Me ha dicho tantas cosas. Desde entonces recibirá a Jesús oculto, Jesús sacramentado, tantas veces como su salud se lo permite y el sacerdote se le puede llevar, es decir, casi todos los días. Su pobre cuerpo, ya muy debilitado, está torturado por la enfermedad y no cesa de hacerla sufrir. Pero María la consuela con visitas frecuentes, María Santísima. Entonces no solamente tuvieron lugar las apariciones, del lugar, pero también tiene visitas personales esta niña, igual que Francisco. Un día que había guardado cama, la caritativa superiora fue a verla. La niña le dijo: vuelve más tarde, madrina, espero la Santa Virgen. Y Jacinta miraba fijamente como transfigurada en la dirección en que venía la Virgen. Después de estas conversaciones con la Reina del Cielo, la niñita repetía a su madrina, a la directora del orfanato, como cosas superiores a su edad, a su instrucción. Algunos de sus pensamientos sobre el pecado, la guerra, el sacerdocio son extraordinarios, ya los hemos explicado en las charlas anteriores. Su madrina le preguntó un día quién le había enseñado estas cosas. La Santísima Virgen, respondió Jacinta: algunas veces las sé por mí misma, me gusta tanto pensar. Incluso llegó a hacer predicciones referentes, por ejemplo, a la muerte de sus dos hermanas, Florida y Teresa, o bien sobre el porvenir de su madrina, los médicos que la curaban u otras personas. El cumplimiento de los acontecimientos anunciados no puede explicarse sin revelación sobrenatural. A veces decía la superiora: quieren operarme, pero la buena Virgen me ha dicho que moriré, es inútil. Un día, por medio de alguien de Fátima que fue a verla, envió a Lucía este mensaje: la Santa Virgen ha venido a verme de nuevo. Me ha dicho el día y la hora de mi muerte y me ha pedido que sea muy buena. Varios santos en la historia tuvieron revelación del día, del tiempo de su muerte. La pobre niña no cesaba de repetir que la intervención quirúrgica no serviría de nada y que prefería morir en la casa de Nuestra Señora de Fátima. Su madrina también lo hubiera preferido, pero el doctor Lisboa fue inflexible. El día de la purificación, 2 de febrero de 1920, después de haberse confesado, comulgado, se despidió, más con lágrimas que con las palabras de Jesús oculto en tabernáculo de la capilla. Después la llevaron al hospital de Doña Estefania. Solo le quedaban 8 días de estar sobre la tierra y serán 8 días sin comunión. Ella quería comulgar cada día en el hospital y
no hay capilla, ni Jesús oculto, ni madrina Godino. Allí se encuentra de verdad enteramente solita y ofrece todo el Señor. En doña Estefania, médicos y enfermeros reprocharon a la madre Godino por haber permitido que los otros niños estuvieran en contacto con uno que estaba tan enfermo, pero Jacinta defendió a su madrina. Esta fue a verla todos los días con una dama bienhechora. Jacinta recibió también la visita del doctor Cardoso Taveras, médico del orfelinato, y no se cansaba de repetir que la operación sería inútil. La intervinieron, por fin, el día 10 de febrero, a petición del doctor Lisboa, el médico jefe del hospital. Doctor Leonardo de Castro Ferreira la operó personalmente, asistido por el doctor Elvas. Fue una gran prueba por su modestia ver cómo le quitaban todos sus vestidos y lloró abundantemente. A causa de su gran debilidad, no se atrevieron a cloroformosarla. Se contentaron con anestesia local. Jacinta soportó valientemente la operación. Le quitaron las 2 costillas afectadas por el mal, lo que le abrió una llaga tan grande como la palma de una mano. Parecía que la operación había sido un éxito. Era necesario curarla frecuentemente, lo que le provocaba dolores atroces. Pero no por ello Jacinta era abandonada de su angelical paciencia, ofreciendo a nuestro Señor sus sufrimientos por la conversión de los pecadores. Ella que sufrió tanto por esos pobres pecadores. Se daba ánimos a sí misma y a aquellos que la consolaban diciendo: paciencia, paciencia, es necesario ganar el cielo sufriendo. Hasta su último aliento, lucha contra el pecado cuando se encontraba con su apariencia. Si alguna visita o enfermera que atravesaba la sala llevaba un vestido demasiado llamativo, Jacinta decía: ¿para qué sirve todo esto si supieran lo que es la eternidad? Y la Virgen había dicho: habrá modas que van a ofender mucho al cielo, llevar muchas almas al infierno. Y bien, la niña decía: si supieran lo que es la eternidad. Una vez escuchó ciertas palabras de los médicos que hacían la visita, que reflejaban escepticismo o incredulidad. Desgraciados, dijo, no saben lo que les espera. Sí. Hoy estamos en relativismo total, absoluto. Dicen: yo no creo. Bueno, no crees y que cambia nada. Las cosas no dependen de tu opinión, Señor. ¿Qué es la verdad? La verdad es lo que existe realmente. Yo puedo decir que no hay coronavirus, que no hay peste en 2020, no hubo peste, ok, puedo decirlo, pero hubo. Y esto no, mi palabra no cambia la realidad de las cosas. La gente hoy es tan débil, ¿cómo decirlo? No pensaron, no piensan, yo no creo. Pues crees, no crees, nada cambia, las cosas son lo que son. Los médicos pobrecitos, ignorantes de primera, pues saben algo de medicina, pero de filosofía, de pensamiento profundo, nada. Y mientras más ignorantes, más atrevidos. Ese es el problema. Desgraciados, decía la niña, estos médicos incrédulos no saben lo que les espera. Que los hermanos, para ir al cielo hace falta creer que hay cielo, y para el infierno no es necesario. Para el infierno, bien Cristo dijo: el que no cree será condenado. La señora de luz, cuya belleza llenaba su corazón, la Virgen, en su imaginación, le hizo una última visita, y a partir de ese momento Jacinta dejó de manifestar el menor signo de sufrimiento. Decía a su madrina, a las personas que la acompañaban: ved, ahora ya no me quejo. La señora Virgen se me ha aparecido de nuevo, me ha prometido venir muy pronto a buscarme y me ha quitado los dolores. Y añadía que esta vez la señora Virgen le había parecido muy triste y había confiado a Jacinta la causa de su tristeza. Los pecados que conducen el mayor número de almas a la perdición son los de la carne. Es necesario renunciar, no obstinarse en el pecado, como se ha hecho hasta aquí. Es indispensable hacer una gran penitencia. Entonces, ¿qué dice la Virgen a esa niña?
los pecados que conducen a mayor número de almas a la perdición, al infierno, son los pecados de la carne, los pecados del mal uso del cuerpo. Todos estos adúlteros, estos fornicarios, estos homosexuales, estos afeminados, estas muchachas, mujeres mal vestidas, provocativas, y bien todos estos colaboran a esos pecados de la perdición eterna de las almas. Es necesario renunciar, no obstinarse en el pecado, como se ha hecho hasta aquí. Es indispensable hacer una gran penitencia. Y hoy, ¿qué diría, queridos hermanos? Hasta pobres obispos, hasta sacerdotes, hasta profesores supuestamente de teología falsificada, paganizada, alaban, aplauden que se legalice matrimonio de hombre con hombre. Qué tontos, qué ignorantes, qué perdidos, qué ciegos. Qué ciegos que un obispo, un sacerdote, un catequista, un católico que diga que se alegra que esta gente tenga derecho, no sé qué derecho, ¿de qué, Señor? Derecho al pecado no existe, Dios no dio derecho al pecado. Los pecados que conducen más gente al infierno son los pecados de la carne. Y la pequeña añadía recordar la tristeza del rostro de María cuando le había hablado así: tengo mucha pena por Nuestra Señora, tengo mucha pena. Cuando su madrina o alguna enfermera se detenía o se sentaba cerca de su lecho, en lugar en donde Jacinta había visto a la Virgen, ella protestaba dulcemente: allí no, madrina, allí ha estado la Virgen. Lo que había anunciado a su padre en el momento de la partida de su casa se producía. Manuel Pedro nos cuenta que él le había dado ánimos diciéndole: curarás y volverás. Pero Jacinta respondió: antes que cure de esta enfermedad, ocurrirá otra cosa, luego moriré. Ocurrirá otra cosa. En el lenguaje del país significa: sobrevendrá una complicación. Y después de la operación se había recibido en Aljustrel una carta del doctor Lisboa diciendo que todo iba bien. Pero unos días después el señor Marto, papá de Jacinta, fue llamado a casa del barón de Albayezere, que le entregó una carta del mismo médico anunciándole que la operación había salido bien, pero que había sobrevenido otra cosa y que la niña había muerto. 3 días después de la última visita de Nuestra Señora, sabiendo que debía abandonar el mundo aquel mismo día, había pedido recibir los sacramentos, como su hermano Francisco. Era un viernes a las 6 de la tarde. Hacia las 8, el párroco de la iglesia de los Santos Ángeles, Abate Pereira dos Ríes, fue a verla y a confesarla. Jacinta insistió para que le llevaran inmediatamente el santo viático, la última comunión, diciendo que iba a morir. El sacerdote, no considerándola extremadamente fatigada, creyó poder esperar hasta el día siguiente. Pero aquella misma noche, hacia las 10:30, Jacinta expiró. Era el 20 de febrero de 1920. Su madrina vistió el cadáver con un vestido blanco de primera comunión y una cinta azul. Así lo pidió la niña. Cuando corrió la noticia de la muerte, espontáneamente entre los lisboetas devotos se organizó una suscripción para hacer una sepultura digna en un cementerio de la capital. Pero el doctor Lisboa pensó que era mejor enterrarla en un lugar especial, por si con el tiempo las apariciones, de las que casi todo el mundo dudaba todavía, fueran reconocidas por la iglesia. Pidió pues al párroco de los Santos Ángeles que la conservara en la sacristía hasta que acabaran las formalidades para el traslado. Y comenzó el desfile incesante de gente que iba a visitar el pequeño ataúd. Hasta fue necesario dejarlo abierto, pues todos querían ver el cadáver y tocar en él objetos piadosos. El párroco Pereira dos Reyes, a pesar de su amistad con el doctor Lisboa, se preguntaba si todo aquello estaba conforme con las reglas litúrgicas y con la higiene, hasta el punto de hacer colocar el ataúd en el local de la cofradía del Santo Sacramento, y pidió a la agencia de pompas fúnebres que lo custodiara. La peregrinación prosiguió en medio del mayor respeto, de tal suerte que el comisario que estaba allí
por si era necesario guardar las conveniencias, se extrañó de no tener que intervenir. Se llamaba Antonio Robelo de Almeida y escribió más tarde la siguiente narración. Acostada en su pequeño féretro, la niña parecía viva. Con sus labios y mejillas rosadas, estaba muy hermosa. Como la gente llegaba delante de la caja, todo era entusiasmo, delirio, admiración. He visto muchos muertos, pero ahí ocurrió algo que jamás he vuelto a ver. El cuerpo exhalaba un perfume suave, lo que no puede explicarse naturalmente. Hacía 3 días y medio que la pequeña había muerto y su perfume era como el de un ramillete hecho con las más diversas flores. El mayor de los incrédulos no habría podido dudar de ello. El doctor Eurico Lisboa, que ha publicado un informe sobre la muerte de Jacinta, considera el hecho tanto más sorprendente cuanto que la enfermedad tenía un carácter infeccioso y la caja permanecía abierta todo el tiempo. Se había decidido trasladar los restos mortales de la vidente a su país natal. El barón de Albaizere solicitó ocuparse del traslado y pidió el favor de guardar provisionalmente el cuerpo en el panteón de su familia en el cementerio de la Villa Nova de Urem. El 24 de febrero, hacia las 11, el pequeño cadáver fue colocado en un féretro de plomo, según las normas, cubierto de cal viva y a causa del carácter epidémico de la enfermedad. Un cortejo numeroso y emocionado lo acompañaba hasta la estación de Rocío. El tren lo dejó en la estación de Chao a Mazas y hacia el final de la tarde fue transportado a Vila Nueva, en donde le esperaban Manuel Pedro con Olimpia y una muchedumbre de amigos. Veamos ahora después qué pasó con el cuerpo después. Bien, 15 años más tarde, el 12 de septiembre de 1935, por orden de Monseñor el Obispo de Leiria, y a pesar de la súplica emocional de la familia de Albaizere, que consideraba la custodia del cuerpo como una fuente de bendiciones, los restos de la pequeña Jacinta fueron transportados al cementerio de Fátima, en donde Monseñor Obispo de Leiria había hecho construir una pequeña sepultura blanca para recibirlos. Antes de llevárselo, el cementerio de Villanueva fue abierto rápidamente el féretro. Todos los asistentes se sorprendieron al ver que el rostro de Jacinta estaba perfectamente conservado. Hay cuerpos que quedan intactos. Este hecho es tanto más asombroso que si se tiene en cuenta que, como sabemos, el cuerpo fue cubierto de cal viva. La premura y la discreción con las que se procedía no permitieron advertir si todo el cuerpo estaba en el mismo estado. Se tomó rápidamente una fotografía, una de cuyas copias fue enviada a Sor María de los Dolores, a Sor Lucía. Algunas personas tocaron con lienzos objetos piadosos el cadáver. Volvióse a cerrar el féretro y el cortejo se encaminó a Fátima. En total 4 coches. El del varón y su hijo, en el que iba el féretro, y 2 sacerdotes con sobre el país estola. La tercera, el cuarto llevaban la familia de Jacinta con unas señoras. La pequeña prisionera de 1917 atravesó de nuevo esta ciudad en la que el furor del sobreprefecto jacobino lo hacía tanto sufrir 18 años antes para vencer su fidelidad. Y el cortejo toma el camino que sube hacia Fátima. El traslado había sido tenido casi en secreto y los que veían pasar los coches decían más peregrinos para Covadiría. Efectivamente dejaron atrás Fátima y llegaron al santuario y a mediodía el cortejo estaba en el recinto sagrado de las apariciones, donde había grupos de fieles para la peregrinación mensual del día siguiente, que era 13. Los sacerdotes y los fieles presentes se agruparon alrededor de los coches y la noticia se extendió rápidamente. Monseñor el obispo de Évora, que esperaba el cuerpo, celebró la misa de Requiem y presidió el resto de la ceremonia fúnebre. Una muchedumbre quiso tocar el pequeño ataúd con objetos piadosos y por decirlo así fue necesario arrancar féretro al fervor popular. Un cortejo cargado de plegarias, de flores, lo acompañaba hasta el cementerio, fue colocado en una pequeña fosa junto
con el que contenía los restos de su hermano Francisco, el otro santito. Y ahora el visitante, tan pronto como entra en el camposanto, repara en la tumba de piedra blanca solitaria entre las pobres cruces de madera que rompen la uniformidad de este amplio cuadrado de arena rojiza. Se acerca y se lee: aquí reposan los restos mortales de Francisco y de Jacinta, a quienes desapareció la Virgen de Señora de Fátima. Y se rodilla y se reza. Desde el mes de mayo de 1951, la pequeña tumba ha desaparecido. El cuerpo de Jacinta, encontrado con el rostro reconocible, fue solamente trasladado a la basílica el día 1 de mayo en presencia de sus padres, de las autoridades y de una inmensa muchedumbre. Por dificultades de identificación, el traslado de los restos de Francisco fue trasladado hasta el abril de 1952. Las respectivas tumbas se encuentran en el crucero de la iglesia, Jacinta en la del Evangelio, Francisco en de la Epístola. El proceso de su beatificación está abierto desde el 20 de diciembre de 1950. Hermanos, vemos que estos niños, después de haber visto a la Virgen, escuchado a la Virgen, han visto el infierno, fueron totalmente transformados y pasaron los pocos años de su vida en oración, en sacrificio, en penitencia, por la conversión de los pecadores. Es algo importante saber esto. En conclusión, Jacinta decía: los pecados que arrojan más almas al infierno son los pecados de impureza. Vendrán ciertas modas que ofenderán mucho a nuestro Señor. Las personas que sirven a Dios no deben de seguir las modas. La iglesia no tiene modas. Nuestro Señor es el mismo. Se cometen muchos pecados y muy graves en el mundo. Si los hombres supieran lo que es la eternidad, harían todo para cambiar de vida. Los hombres se pierden porque no piensan en la muerte de nuestro Señor y porque no hacen penitencia. Muchos matrimonios no son buenos, no gustan a nuestro Señor y no son de Dios. ¿Por qué? Bien, porque en el mismo matrimonio, en lugar de santificarse, bien pecan con todas estas píldoras y medicinas inventadas y interrupción del acto conyugal y de operarse y todas esas cosas son pecados graves. Todo lo que va contra la concepción de un niño en el matrimonio es pecado mortal, sea lo que sea el método utilizado. Cuidado, eso no es un juego. Muchos matrimonios no son buenos, no gustan a Dios nuestro Señor y no son de Dios. No dejemos de engañarnos. Tener hijos no es una enfermedad. También dijo: hay que hacer penitencia. Si los hombres se arrepienten, nuestro Señor seguirá perdonando. Pero si no cambian de vida, el castigo vendrá y habrá guerras. La Virgen ha dicho que muchas guerras y discordias en el mundo. La guerra no son sino castigo de los pecados del mundo. La guerra, la peste, el hambre son castigos del pecado del mundo. Es sí. También decía: los sacerdotes deben ser puros, muy puros. Rece mucho por los pecadores, rece mucho por los sacerdotes, rece mucho por los religiosos. Los sacerdotes deberían ocuparse más que de las cosas de la iglesia, de las almas, y no ponerse en política de partido que fomenta el odio, rencor de uno contra otro. Deben formar cristianos. Decía también, querida madrina: huye del lujo, no busque usted la riqueza, quiera usted mucho la santa pobreza, el silencio. Llénese usted de caridad, hasta para con los malos, no hable usted mal de nadie. Huya usted de los que murmuran del prójimo. Sea usted muy paciente. La paciencia nos conduce al paraíso. La confesión es sacramento de la misericordia. Hay que acercarse a ella con confianza y alegría. Sin confesión no hay salvación. La Madre de Dios quiere
más a las almas vírgenes que se ligan a ella por el voto de la castidad, ¿no? La vida religiosa. Ingresaría con mucho gusto a un convento, pero prefiero ir al cielo cuanto antes. Para ser monja hay que ser muy pura de alma y de cuerpo. Y también decía, mi buena madrina, rece mucho por los gobiernos. Desgraciados los que persiguen la religión de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Católica. Si el gobierno dejase a la Iglesia en paz y diera libertad a la Santa Religión, Dios lo bendeciría. Queridos hermanos, en lugar de pasar su tiempo en telenovelas, películas, Facebook, cosas mundanas, más bien lean libros de santos. Vida de santos ayuda mucho. Recen su rosario cada día. Muchas almas van al infierno porque nadie reza por ellas. Nadie hace penitencia por ellas. Oración, penitencia, limosna, sacrificio. Enseñan y lean a los niños la vida de los santos en lugar de tener caricaturas de monstruos, dragones y otros asesinos. Estos niños llegaron a grande santidad en muy poco tiempo. Nuestros ejemplos son Cristo, María, los santos y no los dragones de las películas. Y bien que la Virgen de Fátima con los niños santos de Fátima nos ayude y nos bendiga. No olviden, la ignorancia religiosa es causa de muchos pecados. Por eso les aconsejo suscribirse al canal en YouTube Catecismo Católico Tradicional. Ahí tiene toda la fe de la Iglesia Católica explicada. Que Dios los bendiga. La Virgen de Fátima nos cubre su manto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.